Esto es un tema complejo, el que vamos a tratar hoy, el tema del compromiso, porque es tan amplio, tan vasto, que uno no sabe exactamente qué decir. Pero lo que se dice o lo que se va a decir o lo que pretendo decir, desde luego, mi deseo es que esté, desde luego, sea acorde con todo lo que la Escritura dice al respecto. Pero al ser temático siempre tenemos ese riesgo. ¿A qué me compromete ser cristiano? ¿Cómo es el lema de este año 2023 para la Iglesia? ¿Cómo es el lema? Bueno, ya todos deberíais saberlos de memoria, ¿no? Por lo menos a estas alturas, estamos en finales de septiembre, si no lo sabemos, malo. Comprometidos en la esperanza. Había cuando pusimos el lema pensando si con la esperanza, si en, podríamos decir desde la esperanza, como comprometidos hasta no tendría sentido, pero comprometidos en la esperanza. Ahí hay dos partes fundamentales en este lema, ¿no? En esta frase. Por un lado, el tema de la esperanza. Como recordáis, habíamos hablado de la esperanza en el retiro, ¿verdad? De Jaume Llenas. Sí, justo. Nos habíamos hablado de la esperanza allí en 1 Pedro. La esperanza precisamente es lo que nos da sentido como Iglesia. Es lo que nos sostiene, lo que nos da visión, lo que nos da dirección. No podemos concebir una Iglesia sin esperanza, un cristiano sin esperanza. Perderíamos toda la razón de ser, porque la esperanza es aquello que nos anima a caminar, a seguir adelante, la que nos marca la dirección, como dije, en último término, la que nos da identidad, la que nos da nombre. Si nos llamamos Iglesia Jesús viene, es porque vivimos bajo esa esperanza, porque estamos esperando, porque el Señor viene. Pero comprometidos con la esperanza tiene esta frase, este lema, otro aspecto, otro apartado, y es la parte de compromiso, comprometidos. Y esto tiene que ver ya con nosotros. Es cierto que es Dios que hace la obra, eso lo sabemos, incluso hasta el punto de producir el querer. Pero se requiere algo de nuestra parte, compromiso, comprometidos con la esperanza. ¿Qué es el compromiso? Después intentaremos dar respuesta a la pregunta de la predicación de hoy, ¿a qué nos compromete ser cristiano? Pero ¿qué es el compromiso? Es bueno definirlo. La definición más simple, más sencilla y más directa es: el compromiso es una obligación contraída. Eso es compromiso. Lo que pasa es que la palabra obligación es una palabra que no nos gusta. Es una palabra fea, ¿no? Porque a nadie le gusta hacer las cosas de forma obligada. Lo que nos gusta es hacer las cosas que nos apetece o dejar de hacer aquellas que no nos apetece. ¿Cuántas cosas hacemos que no nos apetecen, verdad? En la vida, si nos ponemos a reflexionar, es tremendo. Bueno, en este momento estaréis pensando, menudo tostón nos espera. Media hora, por lo menos, Abel nos va a machacar, insistiendo que tenemos que comprometernos, que trabajar más, evangelizar más, asistir a todas las reuniones, participar en todas las actividades de la Iglesia, un largo, etcétera, etcétera. Bueno, solo pensando esto a veces dan ganas, ¿verdad? Coger, marcharse para casa, tirarse en el sofá y no hacer absolutamente nada. Uno de los mayores placeres de la vida es sentarse, tirarse en el sofá y no hacer absolutamente nada. Incluso pensar poco, porque pensar a veces cansa. Si esta mañana salís de aquí con la obligación, con la presión de que tenéis que comprometeros más, he fracasado como predicador y esta predicación no ha servido. Me gustaría que esta mañana salieseis con el deseo de comprometeros más. ¿Notáis la diferencia, verdad? Con el deseo de comprometeros más. Entonces sí, sería efectiva, sería útil y sería adecuada esta predicación.
Bueno, en la Biblia, si hablamos de compromiso, es que es un tema tan vasto porque lo vemos desde la primera página hasta la última página de la Escritura, el compromiso. Si hablamos del compromiso, podemos ver muchísimos ejemplos de compromiso. Menciono algunos, por pensar en personas que supieron comprometerse en distintos aspectos, pero principalmente con Dios. Abel se había comprometido a adorar a Dios. ¿De qué forma? Entregándole lo mejor que tenía de su rebaño para adorarle. Compromiso de adoración. Abraham se comprometió hasta tal punto de estar dispuesto a sacrificar su propio hijo. Compromiso de entrega de Abraham, desde luego de confianza y de fe. Moisés, comprometido con la misión de Dios que Dios le había encomendado, de sacar a su pueblo de Egipto y guiarlo hasta la tierra prometida. Y menuda las que pasó, ¿verdad?, para llevar a cabo. Un hombre comprometido. Ruth, comprometida con su suegra. Cuando tal vez sería mucho más fácil rehacer su vida, ir a su tierra, irse con su pueblo, con su gente, volver a casarse. Como sabéis, su marido había fallecido. Sin embargo, se comprometió con su suegra, que sería, humanamente hablando, una carga para ella. Pero mantuvo su compromiso con ella y Dios la bendijo. Daniel, comprometido por mantenerse íntegro en medio de un pueblo pagano y de pecado. Comprometido para mantener su vida de oración visible, a pesar de que estaba penado con la pena de muerte, como sabéis. El apóstol Pablo. Después hablaremos más del apóstol Pablo. Lo cogeremos como referencia o como modelo. Comprometido de tal forma con la extensión del Evangelio que en varias ocasiones estuvo a punto de perder la vida. Incluso en una ocasión lo dieron por muerto. Lo dejaron allí tirado, pero no estaba muerto, el Señor estaba con él, comprometido con la extensión del Evangelio. Pero sin duda no podemos obviar ni pasar por alto el ejemplo perfecto del compromiso, el Señor Jesús. Se comprometió de tal forma con su misión de dar su vida por ti y por mí, que estuvo dispuesto a que lo clavaran en aquella cruz del madero y morir aquella terrible muerte y exponer su vida y poner su vida por ti y por mí. ¿Qué mayor forma de compromiso puede haber en la vida? Y podríamos decir muchísimos más, y no solo en las Escrituras. Después de las Escrituras y tenemos muchos ejemplos de compromiso y todos tenemos compromiso. Ahora vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos casos de compromiso que he mencionado y que podría mencionar muchísimos más? Fijaros, ninguno de ellos se compromete por obligación o a la fuerza. Bueno, alguien podía discutir el caso de Moisés, ¿no?, que parece que el Señor lo presiona. No, Señor, pero no sé hablar, recordáis, ¿no? No, pero esto es una persuasión. El Señor le persuade, pero Moisés estaba comprometido voluntariamente. Todos se comprometen voluntariamente. Por lo tanto, este es el primer punto importantísimo del compromiso cristiano. Tiene que ser voluntario. Nadie debe ni puede obligarnos. El compromiso siempre, el compromiso auténtico y efectivo y el que funciona, es voluntario. Permitidme hacer esta modificación del lema. Comprometidos voluntariamente en la esperanza. Comprometidos voluntariamente en la esperanza. No somos una secta, donde tenemos que hacer las cosas por obligación, porque nos mandan, por presión. Hacemos las cosas porque voluntariamente decidimos hacerlas. Ahora bien, no hemos de confundir la voluntariedad con la apetencia. Porque la vida se compone de compromisos, comenzando, y algunos ejemplos, con el compromiso laboral. Yo tengo con la empresa un compromiso adquirido que es voluntario, nadie me obliga. Obviamente es un compromiso interesado, porque recibo a cambio un salario. Bueno, a lo mejor habría que hablar de tipos de compromiso, pero no es el caso, ¿no?
Pero hay muchos días, y sinceramente os lo digo, que me apetecería quedarme en cama, no ir a trabajar. Supongo que a algunos de vosotros os pasa, ¿no? Bueno, hay modelos casi perfectos que disfrutan con el trabajo que hacen. Es cierto que los hay, no es mi caso. Yo hay muchos días que no me apetece ir a trabajar. Pero me levanto y voy. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Si no voy, obviamente voy a tener consecuencias. Además de compromiso, hay más cosas detrás, ¿no? Pero hay un compromiso. Compromiso matrimonial. Yo tengo un compromiso con Lidia. No obstante, a veces hay discusiones, es inevitable. En todos los matrimonios hay discusiones. Pero mi compromiso de amarla tiene que estar por encima, lógicamente, de las discusiones y de lo que me apetece y lo que no me apetece. Hay un compromiso superior, ¿verdad? Hay compromisos más baladíes o menos importantes que tal vez no tienen tanta importancia, pero también son compromisos. Un ejemplo personal. Yo tengo un compromiso de correr, de salir a correr por lo menos 4 veces a la semana. A mí nadie me obliga a decir, tienes que, no, yo mismo. Y os puedo asegurar que la mayor parte de los días no me apetece. Hay días que sí, pero muchos días no me apetece. O llueve, o hace calor, o hace frío, o es muy temprano, o es muy tarde. Lidia me dice, ¿pero para qué vas? No vayas. Y probablemente tenga razón en muchos casos. Pero voy. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Dirá, ¿pero qué tipo de compromiso es eso? No sé, pues un compromiso conmigo mismo, que yo me hice. Por lo menos para mantenerme en el peso. No sé si para eso sirve, seguramente sí. Compromisos, la vida se compone de compromisos. Y con respecto a la vida cristiana pasa algo parecido. Siempre tenéis ganas rabiosas, yo sé que sí, de asistir al culto, ¿verdad? Los domingos por la mañana, cuando levantáis. Decidme la verdad. Despertáis, ¿qué deseo tengo hoy de asistir al culto? De escuchar a Pedro predicar, creo cuando predica Pedro, ¿no? Tengo un deseo de ir al culto. Si predica Abel, ya eso es maravilloso. Seamos sinceros. Hay muchas veces que no tenemos ganas de ni siquiera de venir al culto. A mí me pasa, ¿eh? Pero me levanto y vengo. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Muchos martes que vengo del trabajo apurado para venir al culto, cómo desearía llegar a casa y tirarme en el sofá. Le digo, bueno, voy al culto. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. La vida cristiana, como las demás áreas de la vida, es necesario el compromiso, es decir, es necesario adquirir obligaciones, pero voluntariamente, que nadie nos las impone. Nosotros voluntariamente adquirimos obligaciones. Vamos a ver en esta mañana 5 áreas, y aquí estamos ya empezando a intentar dar respuesta a la pregunta ¿qué me compromete ser cristiano? 5 áreas de vital importancia en las que nuestro compromiso es necesario. Es decir, esa obligación que adquirimos es necesario. Como dije antes, este es un tema muy amplio. Tiene muchas derivadas. Se podía estructurar de distinta forma. Podíamos poner en vez de 5, 10 apartados. Podíamos reducirlos, tal vez. Yo no he sido capaz de reducirlo a menos de 5. La verdad es que he intentado simplificarlo lo máximo posible para que fuese digerible, o lo mejor digerible posible. Pero no he sido capaz de reducirlo a menos de 5 puntos. Y vamos a ver esos 5 puntos, esas 5 áreas de la vida, áreas de compromiso en las cuales hemos de comprometernos, en las cuales es necesario nuestro compromiso, comprometidos con la esperanza. Aquí está la pelota en nuestro tejado, aquí tenemos que hacer nosotros, ¿no? Comprometernos. 5 áreas. Es bastante obvio todo, es bastante sencillo. Pero sí es bueno verlo también. Hoy hice una presentación, la última presentación me arruinó totalmente el mensaje, espero que hoy no ocurra lo mismo. Intentaremos, es muy sencilla, pero es simplemente para verlo gráficamente. Vamos a utilizar la vida del apóstol Pablo, un hombre comprometido de forma tremenda
con el Señor, con su obra, con la Iglesia, cómo se comprometió. Y usamos la vida de él y algún texto, ¿no?, que él utiliza, y también alguna experiencia suya para entender mejor esto del compromiso. En primer lugar, la primera área de compromiso y a la vez la más importante, obviamente, es evidente, cuando creemos tenemos un compromiso de relación. Obviamente estoy hablando de relación con Dios, por eso está ahí entre paréntesis. Esta es la primera y fundamental. Si cogemos la vida del apóstol Pablo, analizamos su vida, hay momentos impresionantes. A mí hay un momento de la vida del apóstol Pablo que siempre me ha llamado la atención y cada vez que lo leo me sorprende. Es cuando él lo apresan y está con Silas en la cárcel, después de ser toda la gente que le había roto las ropas, lo habían, dice allí el texto, anteriormente lo dice, lo habían azotado mucho. Lo metieron en el calabozo más profundo con cepos en los pies y dice Hechos 16:25, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Yo sé que es una escena que leemos, a veces podemos pasar por alto, pero este texto me hace pensar en una intensidad de la relación del apóstol Pablo con el Señor impresionante. Las expectativas que podían tener humanamente hablante, de desánimo, desolación, allí encerrados, sin embargo, cantando himnos, orando y cantando himnos a medianoche, y los presos oían. Después sabéis lo que pasó, ¿verdad? Que el Señor los libró haciendo un milagro. El apóstol Pablo tenía un fuerte compromiso de relación con su Dios, y esto es la esencia, obviamente, del cristianismo, y aquí empieza todo. El primer área en el cual tenemos que comprometernos es nuestra relación con Dios, dedicándole tiempo, por supuesto, a la lectura y a la oración de la palabra. En segundo lugar, la segunda área, la comunión con los hermanos. Una vez que creemos, entramos directamente a formar parte de un cuerpo y tenemos ya adquirido, o tenemos que adquirir, un compromiso de relación, de comunión con los hermanos. Y ser cristiano necesariamente implica estar dentro de un cuerpo, no podemos ir por libre. Somos un cuerpo, somos una comunidad. Estamos ligados unos a otros. Muchísimos textos hay al respecto, muchísimos. En cuanto a la comunión, utilizando también la vida del apóstol Pablo y cómo él relata la comunión que tenía con los de Tesalónica. Yo creo que alguna vez ya mencioné este texto, pero me sorprende tanto. Fijaros la expresión de comunión que tenía el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué es esto? Esto es comunión intensa. El apóstol Pablo tenía y sabía que tenía que tener una comunión con los hermanos. La vida cristiana necesariamente necesitamos comprometernos en la comunión, en la relación con los hermanos, porque formamos parte de un cuerpo. En tercer lugar, la transmisión. Tenemos que tener un compromiso y ahora lo estoy poniendo desde el punto de vista personal, pero esto es personal y colectivo, por supuesto. La transmisión. ¿Transmisión de qué? Transmisión, obviamente, del Evangelio. El apóstol Pablo, ya no solo su don, sino su vocación y su llamado, era de evangelista, como sabéis, ¿verdad? Evangelista principalmente a los gentiles. Y él dice en una ocasión, en 1 Corintios 9:16, dice lo siguiente, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice, si no anunciare el Evangelio. Aquí hay algo más que un compromiso ya, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero nosotros como creyentes
tiene que haber un compromiso en la transmisión del Evangelio. Y aquí podríamos hablar de muchas áreas, muchas formas de transmitir el Evangelio, muchos métodos, muchos medios, muchos entornos, muchos contextos, etcétera, etcétera. Pero tenemos el compromiso de transmitir algo que nos ha llegado, que es algo precioso, que es algo que tiene mucho valor y que hay muchas personas que no lo conocen. Hay muchas personas que no lo pueden disfrutar porque no lo conocen. Nosotros tenemos que adquirir ese compromiso. En cuarto lugar, el servicio. Después vamos a ponerlos ahí gráficamente para intentar ver qué relación tienen unos con otros, ¿no? Unas áreas con otras. El servicio, es decir, como sabéis, a todos los creyentes el Señor da dones, por lo menos uno, y es poner los dones al servicio de la Iglesia. Y aquí en este caso utilizo un texto que no es exactamente de dones, hay unos cuantos, pero utilizando el mismo texto de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo no habla del servicio directamente, pero sí del trabajo. Fijaros cómo lo expresa el versículo siguiente al que le hemos leído, Primera Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí está hablando realmente del trabajo secular. Trabajaban probablemente haciendo tiendas de noche, en horas, vamos a decir, no lectivas habitualmente, para poder predicar el Evangelio por el día. El servicio tenía un compromiso con el servicio y con el trabajo. En este caso, tal vez no se aplica directamente a este punto, pero sí que como creyentes, una vez que entramos a formar parte de la Iglesia, tenemos que poner a disposición nuestros dones, es decir, un compromiso con el servicio. Y en último lugar, tiene que haber esta área que es importantísima, la integridad. Un compromiso para mantenerse íntegros. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y este es un rasgo característico del pueblo de Dios, la santidad, porque su Dios es santo. Lo hemos visto en Deuteronomio, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos también en el Nuevo Testamento. La santidad. Lo que no puede haber es pecado no confesado en nuestras vidas, porque eso nos va a afectar gravemente y, como vamos a ver, a todas las áreas. Y fijaros, seguimos leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo les dice lo siguiente, después de decir que trabajamos de noche y de día, etcétera, les dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es imprescindible una vida irreprochable, porque si no, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿Qué testimonio vamos a dar? Si en nuestra vida hay manchas sin solucionar, si hay relaciones que están sin solucionar o problemas que son visibles y que están sin solucionar. Esto es muy importante y es un área en la cual también tenemos que tener compromiso. Todas estas áreas tienen relaciones o están relacionadas entre sí, unas afectan a otras, lógicamente, pero si las vemos colocadas en un gráfico, a ver si soy capaz de... Bueno, como habíamos visto la primera, la relación, pongo solo relación, pero entendemos, ¿verdad? Es relación con Dios, área de compromiso principal. Aquí se inicia todo. Conocemos a Dios y empezamos a relacionarnos con Él y tenemos que comprometernos en dedicar tiempo. Comunión. Entramos a formar parte de la Iglesia, necesitamos relacionarnos, conocernos, estar en comunión unos con otros. Transmisión, como dije antes, del Evangelio, tanto individual como colectivamente, aunque aquí tal vez aparece más como un rasgo individual. Y el servicio, bueno, no sabía qué poner ahí, pues aquí aspirando el suelo, bueno, no es
necesariamente eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que entendéis, entiende. ¿Qué relaciones hay? Bueno, ya la forma en que están, arriba la relación con Dios es lo primero, lógicamente, y esto es lo que, la base, lo que mueve todo lo demás. Si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a tener una adecuada tampoco comunión con los hermanos y nuestro servicio va a ser deficiente, es decir, todo parte de arriba, de nuestra relación con Dios. Pero veo relación directa, relación y transmisión. Y esto es importantísimo. De poco sirve. Aunque Dios es poderoso y Dios utiliza. Aún no hace mucho, una hermana, escuchamos aquí dando su testimonio que conoció hablar de Dios por primera vez a través de una secta. Es decir, Dios puede utilizar todo. Dios puede utilizar cosas de forma asombrosa. Pero bueno, independientemente de esto, intentar hacer muchas actividades evangelísticas, predicar el Evangelio intensamente, si nuestra relación con Dios no está funcionando, de poco sirve. O normalmente no sirve de nada, fijaros. Esto va directamente ligado. La relación con Dios va ligada a la transmisión. No puede haber una transmisión efectiva si no hay una buena relación con Dios. Ser llenos del Espíritu Santo estaría arriba. Una vez que estamos en plenitud con Dios, la transmisión del Evangelio va a ser poderosa, va a ser efectiva y se va a escuchar, va a llegar. Por lo tanto, esto nos hace pensar que si tenemos problemas en la transmisión del Evangelio, yo creo que a veces tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Y ver cómo está este tema en nuestra vida. Pero si tenemos problemas, es probable que tengamos que ir arriba, que tengamos que ir a nuestra relación con Dios. Es posible que el problema esté ahí. Porque cuando funciona nuestra relación con Dios, es casi inevitable evangelizar, porque sale de forma natural el testimonio. Pero otra relación muy interesante, y aquí yo no me había parado demasiado, pero lo mismo ocurre con el servicio y la comunión. Estas dos áreas están muy ligadas. Cuando nuestro servicio es ineficiente o inexistente, es porque normalmente hay un problema en la comunión. Para que haya un buen servicio, tiene que haber una buena comunión. Y dices tú, bueno, ¿de dónde lo sacas tú? ¿Me estás diciendo esto? ¿De dónde lo sacas? Bueno, lo digo porque si os fijáis todos los textos, o bueno, vamos a decir todos, la mayor parte de los textos principales que hablan del servicio, de los dones, en el contexto de la Iglesia, lo hacen en el contexto de la comunión. Fijaros, Romanos 12, lo vamos a estudiar dentro de unos meses, Efesios 4, 1 Corintios 12, ¿en qué contexto se está hablando? Está en el contexto de la comunión, del servicio unos a otros. Si no hay comunión unos con otros, no puede haber un servicio efectivo de unos hacia otros. Y se hace, en este caso, en el contexto de la Iglesia. Por lo tanto, si fallamos en los puntos de abajo, revisemos los de arriba. Porque, como dije antes, cuando uno está lleno del Espíritu Santo es inevitable que el Evangelio salga, que el testimonio salga. Es inevitable el no contar o decir lo que Dios hizo con uno, ¿verdad? Cuando uno tiene una buena comunión con los hermanos, es casi inevitable que no busque servirles, la forma de servirles. Fijaros que incluso podemos servir a Dios sin estar en contacto con los hermanos, pero el servicio siempre va a tener este rasgo colectivo, porque formamos parte de un cuerpo. Aunque esté un miembro solo sirviendo, está toda la Iglesia con él. Está en oración, porque estamos unidos a un cuerpo. Aunque haga el trabajo una persona sola, no olvidemos que estamos dentro de un cuerpo. ¿Qué más tengo? Bueno, lógicamente, la relación con Dios trasciende a todas las demás áreas y, como dije antes, es importantísima. Y, como veis, había dicho 5 áreas, falta una. ¿Dónde ponemos la que falta? Bueno, ahí casi molestando.
porque es un área, la integridad, que afecta a todas. Porque si hay pecado en nuestra vida, sin solucionar, sin confesar, afecta directamente a nuestra relación con Dios. Afecta, como no, a nuestro testimonio, a nuestra transmisión. ¿Qué vamos a contar si en nuestra vida hay lo que hay? ¿Cómo no? Afecta a la comunión y afecta al servicio, a todas las áreas. Por eso, esta área de integridad, santidad en nuestra vida es muy importante y va a afectar a todas las áreas. Por eso, ¿a qué me compromete ser cristiano? Pues desde luego a ser íntegro y a buscar la integridad y la santidad en mi vida para que pueda funcionar todas las demás áreas. ¿Cuál es nuestro grado de compromiso? Ahora teníamos que coger, ahí tenemos las 5 áreas que he puesto yo. Teníamos que analizar cada uno en silencio, casi marcharnos para casa, anotar las 5 áreas y pensar cuál es mi grado de compromiso. Hacernos ese autoanálisis, ¿no? ¿Cómo está mi vida con respecto a la relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Cómo es la comunión con mis hermanos? ¿En qué medida soy transmisor del Evangelio? ¿Cómo es mi servicio en la iglesia? Por último, ver que soy una persona íntegra. ¿Tengo problemas sin resolver? ¿Perdones que pedir? ¿Situaciones con otras personas que tengo que resolver? No esperes. No voy a esperar. Resuélvelo. Porque esto es integridad. Bueno, si somos sinceros, es muy probable que el nivel de compromiso sea bastante bajo. No sé qué opináis, ¿no? Yo, si hablo por mí, reconozco que hay la puntuación que haría un poquito baja. Pero no se trata que salgamos de aquí fustigándonos, ¿no? Con un sentimiento de culpabilidad que nos aplaste y salir tristes porque no damos la talla. No se trata de eso, se trata de ver cómo podemos mejorar nuestro compromiso con Dios. Se trata de... Es bueno el hacernos autoanálisis y ver en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar, pero es importante ir hacia adelante y ver en qué o cómo podemos mejorar. Y eso es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Cómo podemos mejorar nuestro compromiso con Dios? No vamos a pararnos en todas las áreas porque no tenemos tiempo, pero ya para finalizar, probablemente es un texto que vamos a estudiar dentro de unos meses, si encuentro Romanos, probablemente el texto más elocuente, llamativo, vamos a decir, en cuanto al compromiso sea Romanos 12:1. Romanos 12:1, donde dice el apóstol Pablo, después de hablar los 11 primeros capítulos de la teoría, y a partir de Romanos 12 viene la práctica, ¿no? Viene después de hablar de las misericordias de Dios, que son esos 11 primeros capítulos de Romanos, llega el capítulo 12:1 y dice lo siguiente, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es una expresión muy gráfica del apóstol Pablo acerca del compromiso. Otra forma de decirlo sería, de forma coloquial, os ruego, hermanos, que pongáis toda la carne en el asador. Es decir, dedicaos en cuerpo y alma al Señor. Y lo que viene de aquí en adelante en Romanos, a partir de ahora, es precisamente es práctico, relacionado principalmente con el servicio y la vida en la iglesia, pero también con otras cuestiones como nuestra relación con los de afuera y más cosas que vemos ahí. Pero tiene que ver con la vida, tiene que ver con algo práctico, pero comienza con este compromiso, con el verso 1 del capítulo 12. Y el apóstol Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que os comprometáis con el Señor y con su obra.
La pregunta del millón, ¿cómo podemos mejorar nuestro compromiso? Muchas veces, ¿verdad? Nos preguntamos a veces esto y es difícil, ¿o cómo transmitir a la Iglesia esa necesidad? ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, yo creo que este texto nos da una clave importante. Yo creo que más de una ocasión hemos hablado de esto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Y tal vez aquí hay una clave importante. En la medida en que conocemos la misericordia de Dios, en la medida en que conocemos lo que Dios ha hecho con nosotros, en la medida en que nos centramos en Él, tal vez nuestra relación, ahí empieza en el primer punto, ¿no? Con el Señor es conocer lo que hizo y lo que hace en nuestras vidas. En la medida en que conocemos su misericordia con nosotros, en esa misma medida, nuestro deseo de comprometernos con Él va a ser mayor. Necesitamos profundizar en la obra de la salvación, en todo lo que Dios hizo con respecto a nosotros, y en la medida en que conocemos su misericordia, nuestro deseo de compromiso probablemente aumentará. Ahora, aquí hay algo muy importante, y el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, que presentéis. Y finalmente, esto no es ciencia infusa, no es algo etéreo, no es algo sobrenatural que se produce, es una decisión. Y esto es muy importante, es una decisión que cada uno de nosotros hemos de tomar. Como tomamos las decisiones en la vida, en las cuales adquirimos compromisos, que después nos cuesta llevar a cabo, pero los adquirimos. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Yo tomo la decisión de comprometerme. Por eso esto es una decisión y por esto es un llamado que nos hace la palabra y que me hago yo a mí mismo, y creo que también de alguna forma indirectamente a vosotros, que tengo que tomar una decisión con respecto a mi vida de cuánto o cómo quiero comprometerme con el Señor en todas estas áreas. Y lo cierto, y como dije al principio de todo, es voluntario, porque nadie puede decidir por ti. Nadie se puede comprometer por ti. Nadie puede obligarte a comprometerte. Salvo el Espíritu, tal vez, que es el que influye en nosotros de alguna forma. Nos redarguye, ¿no? Pero no podemos. De aquí es una decisión personal de comprometerme. Que eso nos ayuda a comprometernos. Los compromisos, dice, lo cierto es que los que adquirimos son los que marcan nuestra vida, nuestra forma de ser, va a definir lo que somos. Una frase de Rick Warren que dice lo siguiente: nada da forma a tu vida más que los compromisos que eliges hacer. En lo que nos comprometemos va a ser lo que defina quiénes somos, va a ser lo que defina cómo vivimos, va a ser lo que defina nuestro testimonio, va a ser lo que nos define en definitiva a nosotros mismos. Por lo tanto, espero que este mensaje pueda ayudarnos a tomar decisiones de compromiso, pero positivas, no por imposición, no por fuerza, no por presión, sino voluntariamente. Porque yo quiero servir al Señor, que podamos decir eso, ¿verdad? Quiero servirle mejor. Por eso me voy a comprometer con Él. Que el Señor nos ayude y que podamos estar comprometidos en la esperanza. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por que tu palabra nos invita, y además de forma clara, a comprometernos. Te pido que nos ayudes a dar pasos de fe y dar pasos de compromiso con respecto a ti. Que no salgamos de aquí simplemente con la presión de tenemos que, sino con el deseo, Señor, de amarte más y de comprometernos a aquello que tú nos pides, Señor. Y en estas 5 áreas que hemos visto, que hemos hablado, y aún más áreas que podíamos hablar. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra mirada a ti. Y esto sabemos que es lo más importante. Y aún tantas veces en medio de esta vida, nuestra mirada está perdida, en medio de lo terrenal. Ayúdanos a levantarnos y mirar hacia ti y comprometernos contigo, porque no hay nada mejor en la vida, no hay nada más importante. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos despidas ahora con tu paz y con tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.